nuestro amigo el fuego, ¿no? Es más que un amigo, ¿no? Es un guardián. Cuánto momento de estar en guardia con esta luz. Vámonos, hijo. Al principio, pues mi papá ya andaba pues en las luchas, pues mis hermanos, mi papá, el rollo pues por la lucha de la tierra. Ahí es donde yo me salí pues al seminario, yo ya seguí estudiando en el seminario, pero yo me relacioné mucho en la vida del campo por toda esta lucha de mi papá. Seguí en el seminario, pero ¿qué pasa? Pues, o sea, después viene el rollo de que cuando se los empezaron a llevar presos, levantándoles órdenes de aprehensión por daño y despojos. Daño y despojos cuando ya el gobierno había entregado toda la tierra, pues. Y entre esos, pues, mi papá estaba en la lista. Eso, entonces, a mí me provocaba más, o sea, como más rabia, pues, más coraje. Y decía, ¿cómo es posible, pues, no? Y entonces yo me salgo del seminario para continuar más fuerte con la vida campesina. Sombra. Sombra, vente. Margarita. Margarita. Solamente con estas luchas, la unidad de las luchas, irnos vinculando, ir creciendo, irnos hermanando más. Solamente así podemos, en algún momento que va a llegar, sin ninguna duda, tenemos que quitarlos porque son ellos o la humanidad. Soy delegado ante el Congreso Nacional Indígena, también soy concejal en el Consejo Indígena de Gobierno. Entonces nos invitan porque se estaba viendo la segunda retoma de aquí, de estas tierras que estaban queriendo ser despojadas. Dejas de ser un solidario y te vuelves ya un activista más de ese movimiento. La tierra, pues es todo. O sea, para el campesino es todo, pues. Pero, pues no tenemos el derecho a ella. Y es muy distinto. Entonces el campesino, verdadero campesino, debe de buscar su propia parcela. Debe tener su propia tierra.
pero las acelgas son chiquitas. Pero esa es semilla de aquí está sembrada la calabaza. No, la calabaza va de ahí. Para acá, ¿no? Y aquí sembramos la selga. Entonces, Oh, verde. semilla Aquí se termina la zanahoria. Ahí es la zanahoria. Estamos escarbando con el asador, ¿verdad? Yo trabajaba en una fábrica de calzado y paralelamente pertenecía a las pandillas del oriente de la ciudad de Guadalajara. Es que se usaban las pandillas, pues que se politizaron, se fueron politizando y radicalizando después de tomar conciencia, de ver tu realidad concreta, de percibir una desigualdad social abismal, que da vergüenza, que da pena, que es incómoda. Y entonces pues lo vivía, pero te entregas, ¿no? Te das para la revolución. Bueno, hace 3 semanas todavía bajaba agua en los aguacateros. No lo ocupaban, han estado llegando, bajan y vuelven a llegar en estos pasados. Entonces, no hay agua prácticamente ahorita. Yo, si es que es eso que estamos pensando que está sucediendo, pero si no es así, ya vayamos preparando. No alcanzamos. Somos una diversidad, aún el grupo de UCAS, pues. Pero es muy pesado. Estás luchando contra viento y marea, lo que te digo. Luchas con el grupo. Simplemente a mí la división del terreno no negociamos. Porque negociar, haz de cuenta que estamos en un terreno que es de ellos y que es de nosotros, y negociamos, pues ahí te va, esto es tuyo y esto es mío. Pero voy a negociar en tu casa, que me des la mitad de tu casa. Eso es, pues, ya. Los compradores tienen hartos terrenos y aún vienen y nos quitan a nosotros la mitad. Y entonces, pues es esta misma lucha, esta lucha de tierras, que no se acaba todavía. ¡Dale, por favor! No voy sacando fotos ya, amigo. Que me digan los del grupo, aquí van chingadas. ¡Ya fue! ¡No, hijo! ¡Puta madre! ¡No! O sea, aquí por el camino es un árbol, otro árbol, dos, y allá son muchos árboles. Ahí va un cerrito. Y adelante, acá de este lado se ven otros árboles y otro camino. Eso era de nosotros, eso era todo lo que defendíamos. Nosotros caminábamos tanto de día como de noche, revisando, vigilando, andando, todo el terreno, viendo, todo.
Entonces, a veces a las 11 de la noche nos salimos. Nosotros íbamos platicando tranquilo, a media carretera, echándonos un cigarro. Desde que íbamos llegando a la sombra, no alcanzábamos a llegar a la sombra cuando fue el chiflido. Entonces nos regresamos por la sombra escondiéndonos, pero nos vieron. Y al momento de vernos, nos siguieron. Nos rodearon como unos 8 personas. Y el licenciado Vera Luna. Yo, sinceramente, pues al trancazo le empecé a decir, no se haga, licenciado, me conoce bien quién soy. Sabe qué ando haciendo, sabe que ando en mis terrenos. Fue cuando dijo, yo tengo las escrituras, pendejo. Y ya escrituré toda mi nombre. Pues yo también le respondía. Sí, se escrituró, ya se las robó, pues. Y entonces ya fue cuando dijo, vete, cabrón. En 15 días a nadie quiero ir. Nos retiramos rápido, nos venimos. Y ya, pues empezamos a echar todo, pero nos llega una patrulla por de este lado y nos llega otra patrulla por de este lado. Y llegaron justamente las dos. Pues nos detienen, nos esposan y nos llevan a la cárcel. Pues ya dices, a la mejor será que hasta aquí llegué, ¿no? Nos dicen los barbones, los de la loma. Y ya todo el mundo decía, no, pues ya se llevaron a los de la loma. Pero su sorpresa más grande fue cuando ya nos traían. Y entonces a nosotros nos quita el terreno, pues, ya con escritural, ¿no? Pero no la posición. Porque desde ahí empezó la defensa. Como organización guerrillera que éramos las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, asaltamos 2 bancos paralelamente para comprar más armas, para casas de seguridad, para apoyar a los movimientos de lucha social pacífica. Se repartían en 2 partes para hacer un operativo. Me tocó ser parte de la cobertura. Entonces a un compañero se le va un tiro en uno de los bancos. Eso alarmó. Cuando ya casi voy a entrar al banco a avisar, los judiciales me tiran y es un impacto de 45. Te levanta como 1 metro, te sacude y te azota. Sí, algo impactante, ¿no? Que me sacudió todo, la estructura, y no nomás, sino todos mis pensamientos y todo. Y entonces pues, se me suelta el brazo, ¿no? Si se viene el montón de sangre, ¿no? Sí, pues Y entonces lo que hice con esta mano, me la agarré aquí para que me la colgué aquí en el cinturón. En ese momento ya iban saliendo los compañeros ya con las bolsas que había dejado las camionetas de seguridad. Cuando estoy así, ¡pum! Otro plomazo aquí. Y me da de puro rozón, pero se me veía la tráquea acá. El pellejo, toda la piel, se abrió como una puerta. Y entonces salió un compa y dice, ya le dieron al Pedro. Pedro era mi nombre de guerra, ¿no? Hijos de su pinche madre. Lo agarró en corto y se lo chingó ahí.
Yo estaba preparado para matar, para morir, para estar en prisión, pero no para que me torturaran como me torturaron. Que sacia tu esperanza. Que sacia tu ¿Dónde tienes el alcohol, Nacho? No manches. ¿Lo tienes aquí? El de la reserva. Ese sí lo voy a sacar. Sí, saca el clavo. Aquí está. A ver si ajusta. No, pues con eso. ¿Se ajusta? Sí. Bueno, y si no, aquí está otro. Órale. Aquí en nuestra. ¿Lo vaciamos? No. Sí, sí, ¿verdad? A ver, ¿cuál va a ser el Aquí tuyo, están. Nacho? Ya el tuyo. Ya. Ya, deja ponerte, amigo. ¿Con ese o más? Más. Sí, ya. Oye, este compa. que se quiere. Es que me gusta matar los microbios bien. Hay una razón de fondo ahí. Es por la cuestión higiénica, ¿no? Es de salud. Órale, chido, güey. Y apenas saben hablar. ¿Cómo pedirles que recen? Ándale, Nacho, está chingona esa. Los que matan a mi pueblo son soldados de a de veras. Los que matan a mi pueblo son soldados de a de veras. Hicieron Olvidar. ¿Cómo va? Es una de las chingonas de José Luis. De plomo. De madera. Los que matan a mi pueblo son soldados de a de veras. Yo creo que en la lucha, pues, sí se renuncian a muchas cosas, ¿no? A veces Chelo me ha preguntado, pues, que por qué esto, mejor estuvieras trabajando, ¿no? O sea, mejor te hubieras recibido de sacerdote, mejor te hubieras recibido de maestro, hubieras luchado por una carrera. Sí, quizás sí, pues, ¿no? Pero no. Pues la verdad es que dentro de que estás en las luchas vas viendo que necesitas estar organizándote con los campesinos que luchan con su tierra para que no nos gane la tierra, para que no nos gane el poder y hacerla entender que ella esté aquí pues apoyándome y que estemos trabajando, que estemos luchando juntos por nuestros hijos pues, pero en este lugar no fue fácil. Porque, pues, se lucha por la dignidad de la familia.
No, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Se me consideraba un subversivo de alta peligrosidad intelectual. Así estaba en los archivos. Me rodearon y me agarraron como cuando cazas un animal. Se me subían, me acostaron, me amarraron así y me brincaban en el cuerpo. Te meten así agarrado de la mano y los tienen en otro saloncito con los ojos vendados y vas agarrando un hombro del otro, de todos los que van a torturar. Te dejan de adrede flojo, te van vendiendo, pero te lo dejan así flojito, ¿no? Entonces te lastima, te quieres así como algo que te queda, ¿no? Pero ya cuando te torturan te quitan eso y te avientan el flachazo. Así, golpearte paralelamente con la palma de las manos hasta estrellarte con toda la fuerza. Un sujeto musculoso, con cara de asesino, de verdugo. ¡Sas! Con toda la fuerza. Y entonces hasta que te revientas el oído y los chorros de sangre. Perdí este oído. Voltear alrededor de las paredes, que está toda pintada de negro, y que te encuentras residuos humanos, pedazos de cabello, pedazos de piel seca, sangre, pues ya desde ahí ya es una cuestión muy fuerte, psicológica. Me llevaban a una plancha desnudo y me aventaban así, y me levantaban así para que me reviviera. Déjenlo 2 días para que aguante las torturas. Se nos va a morir, se nos está muriendo y algunos se les mueren. Eso está pasando ahorita. En el CISEN, en Gobernación. Eso lo han hecho para sostener esto, que se ve así como paz, que la gente ni le interesa, pues, porque tiene su modus vivendi, ¿no? Todo eso está sostenido con sangre, con calaveras, con desaparecidos, con muertos. Y duras meses soñando y pensando que estás afuera de toda esa... Y cuando salí también. O sea, todavía te duermes y piensas que oyes el ruido de los candados, oyes los gritos de los celadores, de los guardias, oyes los silbatos, las broncas, los gritos de los muertos. Y eso se vuelve una locura. Es como una muerte en vida. Es un infierno.
lo que le duele en el vientre. Cuando te metes a la lucha, para mí no para ni siquiera que mueras. Porque de alguna manera sigues luchando con algunas huellas que dejas. De que esto es cotidiano y para siempre, ¿no? Dejar de luchar es comenzar a morir. 3 jinetes en el cielo cabalgan con mucho brío y esos 3 jinetes son Che Zapata y Jaramillo. El amor a la tierra es algo que nos va a unir, pues. Ahí es donde se va a dar ese amor por la tierra, por la defensa de la tierra. Esa es la que nos pare y es la que nos recibe otra vez. ¿Para dónde nos podemos ir? Campesino, zapatista, obrero de la labranza, ya está sonando el clarín. Pa' que tomes tu venganza. Corrido a don Rubén Jaramillo Ménez. Está gritando la tierra, herida por un cuchillo, lo que le duele en el vientre, la muerte de Jaramillo. Iban muy bien disfrazados los malditos asesinos. Eran soldados de línea, vestidos de campesinos. Campesino, zapatista, obrero de la labranza, ya está sonando el clarín. Pa' que tomes tu venganza. Cayó abatido a balazos ese líder campesino en el Palacio Central. Se burla